Mi nombre es Dolores, tengo 62 años. No diré de dónde soy y este no es mi nombre real, porque lo que les voy a decir es demasiado serio para correr el riesgo de que la gente sepa quién soy. Desde que tengo memoria, mi vida siempre ha girado en torno a mi familia. Mi esposo, Dios lo bendiga, se fue temprano dejándome con 2 hijos, mis razones de vivir, Enrique y Rodrigo. Crecieron juntos, enfrentando las dificultades de una vida sin una figura paterna. Los 3 éramos cómplices inseparables y siempre me esforcé por darles todo lo que pudieran desear. Enrique era mi orgullo, un hombre amable y trabajador. Cuando conoció a Isabel, rápidamente se casaron y vinieron a vivir a mi casa hasta que su departamento estuvo listo. Realmente intenté que me agradara, pero había algo en ella que me molestaba. Tal vez fue la forma en que ella lo miraba, como si fuera solo suyo, como si yo ya no tuviera un lugar en la vida de mi propio hijo. Isabel, con su dulce sonrisa y sus modales encantadores, parecía haber encantado a Enrique. Poco a poco, me di cuenta de que se alejaba cada vez más de mí. Recuerdo la primera vez que me invadió una punzada de celos, un sentimiento amargo y punzante. Isabel me parecía la mujer perfecta y vi cómo la trataba de una manera que nunca antes había visto. Isabel parecía querer borrar mi presencia, ocupar el espacio que siempre fue mío. Al principio traté de ignorar la creciente sensación de que estaba perdiendo a Henry en favor de Isabel. Pensé que todo estaba en mi cabeza, que tal vez estaba exagerando, pero con el paso del tiempo las cosas solo empeoraron. Cada visita de Isabel se sentía como un ataque personal. Vi cómo ella lo involucraba en sus conversaciones, cómo lo hacía reír de maneras que yo no podía. Me estaba comiendo por dentro. Hubo momentos en los que los vi a los 2 juntos y sentí una ira abrumadora. Era como si Isabel estuviera robando todo lo que había construido con Enrique, como si estuviera borrando mi existencia de su vida. Cada sonrisa, cada caricia, cada mirada entre ellos era un puñal en mi corazón. Cuanto más veía, más resentimiento crecía dentro de mí. Recuerdo una tarde en particular. Isabel estaba en la cocina, riendo y cocinando para Enrique. Me sentí como un extraño en mi propia casa. Enrique parecía tan feliz, tan inmerso en su presencia, que no podía soportarlo. Sentí una oleada de celos y tuve que salir de casa para no explotar. Caminé por las calles, tratando de calmar mi mente, pero lo único en lo que podía pensar era en cómo Isabel estaba ocupando mi lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no eran solo celos, sino miedo. Miedo a perder a mi hijo, miedo a que me dejen de lado, miedo a que ya no me necesiten. Y este miedo se convirtió en resentimiento, un resentimiento tan profundo que comencé a planear formas de mantener a Isabel alejada de Henry. Sabía que necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Al principio probé métodos sutiles, palabras disfrazadas de preocupación, pequeños indicios sobre el carácter de Isabel. Pero nada parecía hacer tambalear la confianza que Enrique tenía en ella. La defendió con una pasión que solo aumentó mi frustración. El sentimiento de impotencia me consumía y el resentimiento crecía cada vez más. Fue entonces cuando, una noche de insomnio, recordé las historias que contaba mi abuela sobre magia negra. Siempre pensé que eran solo supersticiones, cuentos para asustar a los niños. Pero esa noche, desesperada y consumida por el odio, comencé a considerar la idea. Necesitaba algo poderoso, algo que garantizara que Isabel estuviera fuera de nuestras vidas para siempre. Con el corazón apesadumbrado, decidí buscar ayuda. Me vino a la mente una vieja amiga de la familia, conocida por sus prácticas místicas. Sabía que ella conocía estos oscuros rituales. Concerté una cita con ella, disimulando mi ansiedad con el pretexto de una visita casual. Cuando finalmente la encontré, la conversación no tardó mucho en girar hacia mi verdadero propósito. Ella me miró con una mezcla de curiosidad y me preguntó si estaba seguro de lo que quería. Sin dudarlo, lo confirmé. Yo estaba determinado. Ya no podía soportar la idea de que Isabel destruyera a mi familia. Me explicó que necesitaba algo personal de Isabel y los riesgos y consecuencias que podrían ocurrir, pero nada de eso me importaba en ese momento. Mi odio era mayor que cualquier miedo.
Y fue así como tomé la decisión de recurrir a la magia negra para mantener a Isabel alejada de mi hijo, creyendo que esa era la única solución para salvar mi relación con Enrique. La misión de conseguir algo personal de Isabel fue más fácil de lo que esperaba. Isabel tenía la costumbre de dejar su peine encima del tocador del baño. A la mañana siguiente aproveché un momento en que ella estaba distraída y recogí unos mechones de pelo que se habían quedado atrapados en los dientes del peine. Mi corazón latía rápido, pero no lo dudé. Sabía que era un paso necesario. Regresé a la casa de la bruja esa misma noche, entregándole los mechones de cabello. Ella sonrió enigmáticamente, recogiendo con cuidado los hilos y colocándolos en el caldero hirviendo. El olor a hierbas quemadas se volvió aún más intenso, mezclándose con un aroma dulzón y enfermizo. Ahora, Dolores, dijo la hechicera, es el momento de completar el ritual. Comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, palabras que sonaban como un susurro desde lo más profundo. Mientras hablaba, las velas de la habitación parpadeaban y el humo del caldero formaba figuras sinuosas en el aire. Con una daga antigua, la hechicera hizo un pequeño corte en mi dedo, dejando caer una gota de sangre dentro del caldero. La sangre sella el pacto, explicó. Pero recuerda, Dolores, la magia siempre pasa factura. Mientras se pronunciaban las últimas palabras del hechizo, sentí una extraña energía recorrer mi cuerpo, como si algo oscuro y poderoso estuviera en mis venas. La hechicera puso fin al ritual, sumiendo la habitación en un pesado silencio. Está hecho, dijo, entregándome un pequeño frasco de líquido oscuro. Añade cada día una gota de este elixir a la bebida de Isabel. El efecto será paulatino, pero irresistible. Regresé a casa con la botella firmemente en el bolsillo, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. El hechizo fue lanzado y esperé ansiosamente los resultados. En los días siguientes comencé a poner en práctica el plan, siempre teniendo cuidado de no levantar sospechas. Fue entonces cuando, poco a poco, comenzaron a producirse cambios. Los primeros signos de que el hechizo estaba funcionando aparecieron de forma sutil, casi imperceptible. Isabel, siempre tan atenta y cariñosa con Enrique, empezó a mostrar pequeños momentos de distracción. Sus miradas, antes llenas de devoción, ahora parecían vagar por la habitación, como si buscaran algo que no estaba allí. Observé todo de cerca, disfrazando mi satisfacción con una máscara de preocupación. Cada vez que dejaba caer una gota del elixir en la bebida de Isabel sentía que estaba más cerca de lograr mi objetivo. Empezó a pasar más tiempo en compañía de mi otro hijo, Rodrigo, su cuñado. Era como si algo la trajera hacia él, una fuerza que no podía entender. Pero eso no era lo que quería. La quería fuera de nuestras vidas. No entendía lo que estaba pasando, pero si eso la alejaba de Enrique, estaría bien. Enrique notó el cambio, por supuesto. Era un hombre perspicaz y empezó a hacer preguntas. ¿Está todo bien, Isabel?, preguntó, con la voz llena de preocupación. Isabel se limitó a sonreír de forma extraña, como si no supiera cómo responder. Y yo, siempre cerca, fingía estar igualmente confuso. Los días se convirtieron en semanas y los cambios en Isabel se hicieron más evidentes. Buscaba a Rodrigo con más frecuencia, iniciaba conversaciones, se reía de sus chistes de una manera que antes estaba reservada solo a Enrique. Rodrigo, ajeno al hechizo, comenzó a responder a los avances de Isabel, intrigado y halagado por la inesperada atención. La tensión en la casa aumentaba cada día. Enrique se volvió cada vez más distante. Y preocupada porque Isabel parecía cada vez más dividida entre los dos hermanos. Las noches fueron especialmente difíciles. Escuché las conversaciones apagadas entre Enrique e Isabel a través de las delgadas paredes de la casa. Isabel discutía sin convicción, como si una parte de ella estuviera en otro lugar, con otra persona. Una noche, las cosas llegaron a un punto crítico. Henry confrontó a Isabel, exigiendo saber qué estaba pasando. Isabel, espera. Yo solo puedo. Entré a la habitación en el momento exacto y encontré al hermano con lágrimas en los ojos y a Isabel en un estado de total desesperación. Fue en ese momento que me di cuenta del verdadero poder del hechizo. No solo creó deseo,
sino que también destruyó todo lo que tocó. Pero sabía que todavía practicaba hechicería, y mientras observaba la destrucción que había causado, supe que no había vuelta atrás. Tuve que llevar esto hasta el final, sin importar el precio que tuviera que pagar. La casa, que alguna vez fue un hogar acogedor, se ha convertido en un campo de batalla emocional. La tensión era palpable como una espesa niebla. Hablaban poco, cuando lo hacían, las palabras estaban llenas de dolor y desconfianza. Rodrigo, sin entender del todo lo que estaba pasando, también se alejó, intentando evitar los conflictos que parecían inevitables. Isabel estaba cada vez más confundida y perturbada, sus sentimientos por Rodrigo, intensificados por el hechizo, la dejaban en un constante estado de angustia. La vi luchar con estos sentimientos, pero pude ver claramente que la atracción era irresistible. Evitó mirar a Enrique a los ojos. Una noche, después de una cena silenciosa e incómoda, Enrique finalmente estalló. ¿Qué te pasa, Isabel? ¿Por qué estás tan distante?, preguntó, su voz temblando por la frustración y el dolor. Isabel, incapaz de ocultar más la verdad, rompió a llorar. Yo no sé. Algo anda mal, Enrique. No puedo controlar lo que siento. Rodrigo, al oír la discusión desde el pasillo, entró en la habitación. ¿Lo que está sucediendo aquí?, preguntó, tratando de calmar la situación, pero su presencia solo empeoró las cosas. La culpa y el deseo eran evidentes y Enrique lo notó de inmediato. Es él, no. Estás enamorada de mi hermano. La acusación flotaba en el aire, pesada e ineludible. Yo, escondido detrás de la pared, sentí una mezcla de satisfacción y culpa. El hechizo estaba funcionando, pero estaba destruyendo la vida de mi hijo. Enrique, furioso y desolado, salió de la habitación dando un portazo. Isabel cayó de rodillas sollozando desconsoladamente, mientras Rodrigo, perdido y confundido, intentaba consolarla sin saber qué decir. En los días siguientes, la casa quedó aún más dividida. Enrique apenas habló con Isabel y evitó a Rodrigo a toda costa. Isabel parecía perdida en una maraña de emociones que no podía entender, y Rodrigo, ajeno al hechizo, comenzó a cuestionar sus propios sentimientos, sintiéndose culpable por algo que no podía controlar. Sabía que las cosas estaban fuera de control, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. El hechizo había cobrado vida propia, alimentándose del dolor y sufrimiento de todos los que lo rodeaban. Y mientras observaba el caos que había creado, me di cuenta de que mi propia vida estaba siendo consumida por la misma oscuridad que había convocado. Sabía que el tiempo se estaba acabando, la tensión en la casa era insoportable y necesitaba asegurarme de que el hechizo lograra su objetivo final. En una noche particularmente silenciosa, mientras todos estaban ocupados con sus propias ansiedades, decidí actuar una vez más. Tomé la botella de elixir de la cocina, donde Isabel había dejado su botella de agua. Mis dedos temblaron mientras sostenía el vial. Estaba a punto de añadir otra gota a la botella cuando escuché un suave sonido detrás de mí. Me volví bruscamente y vi a Enrique parado en la entrada de la cocina. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa y el dolor cuando vio lo que estaba haciendo. Me miró fijamente con incredulidad, incapaz de procesar la traición. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Su voz salió en un susurro tembloroso, lleno de incredulidad y enojo. Me quedé paralizado, con el frasco todavía en la mano, incapaz de encontrar una excusa. La verdad estaba desnuda y cruda entre nosotros, imposible de ignorar. «Enrique, yo solo quería protegerte», comencé a decir, pero él me interrumpió, su voz ahora llena de furia. «¿Proteger? Estás envenenando a mi esposa. Eso es magia negra, mamá. ¿Cómo puedes hacernos esto?». Dio un paso adelante, tomando el frasco de mi mano y examinándolo con expresión de disgusto. Todo tiene sentido ahora. El extraño comportamiento de Isabel, la tensión entre nosotros, fuiste tú todo el tiempo. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras intentaba desesperadamente explicar. Solo quería que Isabel se alejara de ti. Ella te estaba alejando de mí. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Enrique sacudió la cabeza y su expresión se endureció.
¿Lo correcto? Esto es monstruoso, madre. Destruiste a nuestra familia. Nunca te perdonaré por eso. Arrojó el frasco al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos y el líquido se derramó por el suelo de la cocina. El dolor en su rostro era insoportable de ver. Se giró y salió de la cocina, dejándome sola entre los cristales rotos y mi propia culpa. Sabía que no había vuelta atrás. Enrique había descubierto la verdad y las consecuencias de mis acciones apenas comenzaban a revelarse. Enrique salió de la cocina, su mente era un torbellino de emociones. Necesitaba contarle a Isabel lo que había descubierto, necesitaba entender por qué su propia madre había recurrido a la magia oscura. Subió apresuradamente las escaleras, con el corazón cargado de ira y tristeza. Cuando llegó a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Él la empujó lentamente, pero lo que vio lo paralizó. Isabel estaba en los brazos de Rodrigo, sus labios apretados en un beso. La traición lo golpeó duramente. El dolor de la traición se sumó a la furia que ya ardía en su interior. Enrique dejó escapar un grito de angustia, llamando la atención de los dos amantes. Isabel se alejó de Rodrigo, con los ojos muy abiertos por la culpa y la confusión, mientras Rodrigo miraba a Enrique con una mezcla de miedo y arrepentimiento. ¿Cómo pudiste? Su voz resonó por la habitación, el dolor en su pecho era insoportable y se sentía traicionado por todos a su alrededor. En un impulso de desesperación, su mirada se posó en las tijeras que estaban sobre la mesita de noche. Sin pensarlo, agarró las tijeras y avanzó hacia Rodrigo. Isabel gritó, tratando de detener lo inevitable, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento rápido y desesperado, Enrique hundió las tijeras en el pecho de Rodrigo. El sonido del metal perforando la carne fue seguido por un silencio horrible. Rodrigo miró a Enrique con incredulidad antes de caer al suelo, la sangre se extendió rápidamente por la alfombra. Isabel corrió al lado de Rodrigo, intentando en vano con las manos detener el flujo de sangre. Lloró, murmurando palabras de arrepentimiento y desesperación. Enrique, jadeando, dejó caer las tijeras de sus manos temblorosas. Miró a su hermano y finalmente registró el horror de sus acciones. Escuché los gritos y corrí hacia la habitación, solo para encontrar la aterradora escena que se desarrollaba ante mí. Isabel estaba inclinada sobre Rodrigo y Enrique estaba de pie, luciendo como un fantasma con una mirada vacía de sorpresa. La realidad de lo sucedido nos envolvió como una manta asfixiante. «No, ¿qué hiciste, Enrique?», susurré, sintiendo mi propio mundo desmoronarse. Pero sabía que era demasiado tarde para arrepentirse o disculparse. El hechizo que había lanzado para proteger a mi hijo había destruido todo lo que amaba. La casa, ahora un lugar de terror, se encogió a nuestro alrededor. Las consecuencias de nuestras acciones, impulsadas por los celos y la obsesión, se estaban revelando de una manera que nunca hubiéramos podido predecir. Y, mientras la sangre de Rodrigo manchaba el suelo, me di cuenta de que la verdadera tragedia apenas comenzaba. Rodrigo yacía en el suelo, su pecho subía y bajaba irregularmente, mientras Isabel intentaba desesperadamente detener la hemorragia con sus manos, pero la herida era profunda y pude ver que no quedaba mucho tiempo. Me miró con ojos llenos de dolor y sorpresa, intentando decir algo, pero sus palabras salieron como susurros inaudibles. Enrique, todavía paralizado por el shock, finalmente cayó de rodillas junto a Rodrigo. «Lo siento, no fue mi intención», las lágrimas corrieron por el rostro de Enrique, mezclándose con la sangre del suelo. Rodrigo intentó levantar la mano como si quisiera alcanzar a su hermano, pero las fuerzas le abandonaron y su mano quedó inerte. El último aliento de Rodrigo resonó en la habitación, seguido por el devastador sonido del silencio. Enrique miró el cuerpo de su hermano con la mirada vacía, perdido en un abismo de culpa y arrepentimiento. La realidad de lo que había hecho se estrelló contra él como una ola aplastante. Fue entonces cuando escuché sirenas de policía a lo lejos. Alguien, tal vez un vecino alarmado por los gritos, había llamado a las autoridades. El sonido de la sirena se hizo más fuerte, acercándose rápidamente, hasta que finalmente se detuvieron frente a nuestra casa.
El silencio fue roto por el sonido de las puertas del auto abriéndose y pasos corriendo escaleras arriba. Los agentes de policía entraron en la habitación y sus miradas se fijaron inmediatamente en la horrible escena que tenían ante ellos. «Que nadie se mueva», gritó uno de los oficiales, con las manos apretadas en sus armas. Isabel, todavía al lado de Rodrigo, en estado de shock, murmuró: «Está muerto, hermano mío, yo lo maté», dijo Enrique, con la voz quebrada. La policía se acercó y lo esposó con cuidado pero con firmeza. Lo que estaba viendo, mi mente se negó a aceptar. Mientras la policía se llevaba a Enrique, me lanzó una última mirada llena de tristeza y traición. «Tú hiciste esto, mamá. Todo esto es gracias a ti». Sus palabras fueron como puñaladas en mi corazón, cada una más dolorosa que la anterior. Quería gritar, quería decir que eso no era lo que quería, que solo quería proteger a mi hijo, pero las palabras se murieron en mi garganta. Se llevaron a Enrique y me dejaron solo en la habitación con el cuerpo de Rodrigo y la desolada Isabel. El peso de mis acciones cayó sobre mí y me di cuenta de que la maldición que había invocado regresaba contra mí de manera terrible. Había destruido a mi propia familia con mi obsesión y mis celos. Los días que siguieron fueron de dolor y desesperación. La noticia de la tragedia se difundió rápidamente y nuestro hogar, que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora parecía una tumba. Isabel estaba en silencio, moviéndose como un fantasma por los pasillos. El amor que alguna vez sintió por Enrique y Rodrigo ahora estaba enterrado bajo capas de culpa y tristeza. Enrique fue juzgado. El cargo de asesinato era ineludible, a pesar de sus momentos de ira. Era un hombre destrozado, destruido por su propia culpa y la traición de su madre. En el tribunal parecía una sombra de sí mismo, sin fuerzas para luchar. El veredicto no tardó en llegar: culpable. Fue sentenciado a años de prisión. Lo observé todo, sintiendo el peso insoportable de mis acciones. Sabía que yo era el verdadero culpable. El hechizo que había lanzado para proteger a mi hijo lo había destruido y ahora él pagaba el precio por mis pecados. Cada visita a la prisión era una tortura, ver a Enrique tras las rejas, con los ojos vacíos y distantes. Rara vez me hablaba y, cuando lo hacía, sus palabras eran breves y amargas. Nuestro hogar, poco después del juicio, no podía soportar permanecer en el lugar donde tantos recuerdos dolorosos lo atormentaban. Nunca la volví a ver después de que se fue, pero escuché por conocidos que había ido a casa de sus padres. En cuanto a mí, me consumía la soledad y el remordimiento. En la casa, ahora vacía, resonaban los susurros de los fantasmas. Cada rincón, cada objeto, me recordaba los momentos que compartí con mi familia, ahora destruidos por mi propia mano. Las noches eran las peores, cuando los susurros se convertían en gritos y el silencio se hacía insoportable. Me aislé del mundo, incapaz de afrontar la sociedad ni mis propios pensamientos. La vida seguía, pero para mí era solo una secuencia interminable de días y noches vacíos. El arrepentimiento era un veneno que carcomía mi alma y me recordaba constantemente el precio que pagué por mi obsesión. La maldición de la suegra, como llegué a llamarla, fue una advertencia aterradora de lo que pueden hacer la envidia y los celos. Y así viví mis últimos días en un purgatorio autoimpuesto, con la esperanza de que de alguna manera, en otra vida, podría encontrar la redención. Pero sabía, en lo profundo de mi corazón, que algunas cicatrices nunca se curan y algunos pecados nunca se perdonan. Eso es lo que quería decirte. Quizás esto les pueda servir de aviso para que no cometan un error parecido al mío. No olvides seguirnos y activar la campanita. Estar en paz.